Como les decía, hoy día sí se me dificulta un poquito y siempre vamos a empezar tal vez un poquito más tarde porque tengo una clase presencial de 9 hasta las 10. Entonces tengo que cambiarme desde el aula, venir a la oficina y ahí nos demoramos un poquito. Hay cualquier cosa me avisan si me escuchan, si es que hay alguna falla, para no tener inconveniente. A ver, entonces estábamos viendo de la clase, en las clases anteriores habíamos revisado algunas definiciones de lo que son las variables eléctricas que vamos a trabajar. También habíamos visto las diferentes componentes o diferentes elementos que forman parte de un circuito eléctrico. Habíamos hablado de que tenemos elementos activos, elementos pasivos, tenemos elementos de maniobra y protección y elementos de medición. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a continuar, vamos a ir ya profundizando en cada uno de estos elementos, revisando los conceptos y propiedades que podemos tener, ¿no? Vamos a empezar por lo que son los elementos pasivos. Como dice aquí, básicamente los elementos pasivos son aquellos que van a almacenar energía o que almacenan o disipan energía. ¿Sí? Este tipo de elementos, los elementos pasivos, no son capaces de generar energía, sino que más bien esa energía almacenada que tenemos aquí, pues energía que pueden disipar, la transforman en alguna otra forma tipo de energía. Por ejemplo, aquí tenemos que puede ser en forma de luz, calor y movimiento, ¿no? Entonces, esa sería la forma de que estos elementos transforman esa energía que almacenan o que son capaces de disipar. Los elementos, en cambio, aquellos que ya habíamos mencionado, los elementos activos, pues ya habíamos definido que son las fuentes, que son las que pueden generar energía. Esas ya las vamos a ir revisando luego. Entonces, dentro de los elementos pasivos que nosotros vamos a revisar, están los resistores, los inductores y los condensadores. ¿Sí? Esos son los tres elementos que van a formar parte o que forman parte de nuestros circuitos eléctricos, ¿no? Básicamente, bueno, si nosotros vamos a trabajar con resistencias, en las siguientes asignaturas ustedes van a trabajar con inductores, con capacitores. Se los trabaja de esta manera porque muchos de los elementos o sistemas que nosotros podemos tener en un circuito eléctrico, pues bien se pueden representar como un resistor, como una inductancia o como un condensador. Por ejemplo, el caso de un motor eléctrico, ¿sí? Que es algo que nosotros vamos a, luego ustedes lo van a ir estudiando conforme vayan avanzando en su carrera, ¿sí? Un motor, que sería su representación, ya como ya en un circuito eléctrico, pues uno lo puede representar de esta manera, gráficamente. ¿Sí? Aquí yo voy a colocar el voltaje que alimento a mi motor, que sería lo que mismo conectarlo aquí a una fuente o a una batería. ¿Sí? Se lo representa como un resistor, como un inductor, y esto de aquí como un voltaje, que podría interpretarse un poco como un elemento que almacena energía en forma de voltaje. Entonces, por eso es que estos serían los elementos pasivos que nosotros vamos a tener o vamos a encontrar en nuestros circuitos eléctricos. Entonces, cada uno de estos elementos pasivos nosotros vamos a tener o tienen una característica. La una es de resistencia, la otra es un valor de inductancia y un valor de capacitancia. ¿Sí? Cada una de estas propiedades, pues las vamos a ir revisando, las vamos a ir definiendo para que quede claro, y ya cuando ustedes utilicen cada uno de estos elementos, pues queden claros de estos conceptos. ¿Qué es la resistencia? La resistencia o esa propiedad de resistencia que tiene ese elemento resistor
básicamente, pues, se dice que durante la circulación de corriente, los electrones libres pueden chocar con algunos átomos debido al material del conductor por donde está circulando esa corriente. Como dice aquí, entre más colisiones existan, más se restringe el movimiento de estos electrones libres. ¿Sí? Este movimiento o esa restricción, como dice aquí, depende principalmente del tipo de material y en menor grado de la temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso referido a la resistencia? Mientras mejor movimiento, mucho más rápido se puedan mover esos electrones libres, significa que la resistencia va a ser de un menor valor. Mientras más movimiento, mientras más colisiones haya, más interrupciones haya en el movimiento de los electrones libres que tenemos, pues la resistencia o el valor de resistencia va a ser mayor del material. Como dice ahí, pues depende mucho del tipo de material y en menor grado de la temperatura. Por lo tanto, si hablamos de concepto de la resistencia, podemos decir que la resistencia es la oposición al paso de la corriente. Lo que significa, o como ya hemos definido en la lámina anterior, es la oposición al paso de los electrones. ¿Sí? Aquí tenemos diferentes representaciones que pueden tener nuestros elementos. Tenemos la de esta forma que se conoce de la resistencia, esto de acá de un reóstato, también en forma cuadrada, se puede trabajar. Este valor de resistencia es más bien va a tener un valor, sus unidades son los ohmios, ¿sí? Y puede tener cualquiera de estas representaciones que podemos y vemos aquí. Otro concepto que está relacionado con lo que es la resistencia es la resistividad. La resistividad, como ven ahí, se define como la resistencia eléctrica específica que tiene cada material. Esta resistencia, como vemos aquí en la expresión, va a depender de la longitud del material y del diámetro de ese material o de ese conductor, de ese. ¿Sí? En función, debido a eso, pues vamos a tener ese valor. Como vemos aquí, tenemos que esa resistividad va a ser igual a este parámetro de aquí, o va a depender de la longitud y de la sección transversal de ese conductor. Aquí tenemos algunos valores de resistividad medidos a una temperatura de 20 grados, una temperatura estándar que se maneja. Como vemos los diferentes valores que tenemos aquí, el que menos valor, como ven aquí, tiene, o el que tiene una resistividad menor es la plata, el cobre, y luego sigue el oro, y así los diferentes elementos que tenemos. ¿Sí? Entonces, como ven aquí, la plata es uno de los materiales que tiene menor resistividad. Eso significaría que sería un mejor conductor, pero como conocemos, este material pues va a ser mucho más costoso si lo comparamos con el cobre. De ahí tenemos el oro y el aluminio. Por eso es que los conductores generalmente, como habíamos mencionado, pues son de cobre y de aluminio, pues el aluminio en cuanto, como vemos aquí, esa resistividad es mayor, pero tiene la ventaja que si lo comparo con el cobre, pues como habíamos dicho en las clases anteriores, pues es más liviano. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un resistor? Pues como dice ahí, es un componente diseñado para que tenga un valor específico de resistencia. Las resistencias pueden ser fijas o pueden ser variables. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Pues que podemos tener valores constantes o valores que, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, podemos ir variando. ¿Sí? ¿Para qué se utilizan los resistores, o que también de forma general también se les dice resistencias? ¿Sí? Por la propiedad que tienen.
Básicamente, como dice aquí, debido a que impiden el voltaje, impiden la circulación de los electrones libres, pues los utilizamos para limitar la corriente y evitar que algunos elementos o dispositivos se puedan dañar. También para dividir el voltaje o si no para generar calor, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos cada uno de esos casos. Si yo coloco esta de aquí, es la simbología de un LED, ¿sí? Entonces los LEDs, como todo elemento, pues tiene o funciona hasta cierta, o resiste o puede aceptar hasta cierta cantidad de corriente. Entonces con este resistor lo que hacemos es limitar esa corriente. También puede ser necesario que nosotros, por ejemplo, tengamos, qué sé yo, una pila, ¿sí? Podríamos poner 1.5 voltios. Y lo que me interesa es solo tener 0,5 voltios, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar resistencias y hacer que una cantidad de voltaje caiga aquí y la otra cantidad de voltaje caiga en este lado. Entonces de esa manera hablo que puedo dividir el voltaje, un divisor de voltaje. Entonces, para eso también me ayuda la resistencia. Para generar calor, pues en las diferentes aplicaciones que nosotros tenemos, en lo que son hornos, duchas, planchas, pues ustedes saben que aquí pues se hace circular corriente y en función de eso, pues a través de una niquelina que hay dentro de aquí, que así se conoce al resistor que se utiliza en estos casos, pues se puede generar ese calor, ¿sí? En cada uno de ellos pues hay si ustedes han revisado o han abierto una plancha, pues van a ver que es así en forma de U. La ducha es como una espiral y en el horno pues son barras que se tiene si es que tienen algún horno eléctrico, ¿no? Tal vez alguna duda, alguna pregunta. No. Entonces, habíamos dicho que los resistores o las resistencias pueden ser fijas o pueden ser variables. Si son fijas, pues significa, pues, como su nombre lo dice, pues que el valor no va a variar, tiene un valor, se podría decir, constante. Que puede tener, sí, un rango muy pequeño en el cual puede moverse o no puede moverse, sino que puede variar o puede entregarnos ese valor de resistencia porque va a depender mucho de los materiales en cuanto a los que está hecho y todo lo demás. Aquí tenemos gráficamente este tipo de resistencias fijas que vemos. Muchas de la diferencia de las resistencias que tenemos es dependiendo de la aplicación en la que se utiliza, también dependiendo de la potencia que pueden disipar esas resistencias, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, no sé si ustedes han trabajado o han tenido oportunidad de ver una resistencia. Han visto que hay estas resistencias muy pequeñitas, unas más medianas y así. Entonces, ¿de qué depende el tamaño y todo eso? Pues de la cantidad de corriente que pueda circular y por ende de la cantidad de potencia que puedan disipar, ¿sí? Entonces aquí, estas de aquí pueden disipar una potencia de 1/8 de vatio, estos de 1/4 de vatio, estos de medio vatio, las más grandes de 1 vatio. Estas resistencias azules que están aquí, pues pueden disipar una potencia mayor. Y acá tenemos este tipo de resistencias, pues que pueden ver como aquí mismo dice en la placa, 5 vatios. Estas de aquí se las conoce como resistencias de potencia. Generalmente estas de acá hasta 1 vatio y hasta estas pues se las puede utilizar o se las utiliza en aplicaciones electrónicas. Estas de aquí ya se utiliza en aplicaciones electrónicas de mayor potencia, se dice. ¿Preguntas, dudas? ¿No? También tenemos otro tipo de resistencias que se conoce como la resistencia fija SMD, que básicamente tienen ese nombre debido a la tecnología en la que se trabaja, que son de montaje superficial, que se conoce, o por las siglas de inglés, se conoce como SMT también, ¿sí? Que básicamente es Surface Mount Technology, ¿sí? Esta sería la simbología en inglés y esto ya en español, ¿no?
que son de montaje superficial o también se conoce como superficie. Que como vemos aquí, generalmente, no sé, son aquellas, si ustedes han tenido la oportunidad de abrir y observar un circuito eléctrico o el mainboard o la de una computadora, pues van a ver y van a encontrar estos de aquí, que son estas resistencias SMD que se colocan, ¿sí? Por eso se dice que son de montaje superficial, como vemos aquí. Otro tipo de resistencias, pues son estas de aquí, que se conoce como resistencias fija tipo array, ¿sí? Como vemos, significa que cada uno de estos terminales pues está conectada a una resistencia y tienen un punto en común. Son útiles para algunas aplicaciones donde se necesita que todas las resistencias que van conectadas a un dispositivo pues tengan el mismo valor, ¿sí? Y se puede utilizar este tipo de resistencias tipo array. Habíamos dicho que puede haber resistencias que son fijas y resistencias que son variables. Dentro de las resistencias o resistores donde se varía ese valor o ese parámetro de resistencia, son lo que se define como potenciómetros, ¿sí? Que es un elemento resistivo variable. Generalmente tiene 3 terminales, ¿sí? Cada uno de los cuales tiene una resistencia variable. Como vemos aquí, aquí tenemos la simbología como la tenemos. En los terminales AB tiene el valor fijo de resistencia máxima con la cual trabaja. Entre el valor A y B, pues va a tener una resistencia y entre B y C otra resistencia. Y en función de la variación que nosotros hagamos, pues el valor de resistencia aumenta en el un lado en los terminales AB y disminuye en el otro, ¿sí? Existen diferentes representaciones de esos potenciómetros. Tenemos estos potenciómetros de aquí, que son potenciómetros Trinpot, que son básicamente potenciómetros también de precisión, al igual que estos de acá, que son también potenciómetros. Tenemos este que es el potenciómetro estándar que se maneja. También hay potenciómetros de tipo lineal. Todos estos de aquí, este y este de aquí, son de tipo rotacional. Yo tengo que mover de manera circular para poder variar ese valor de resistencia a los terminales que puedo tener. Generalmente estos de aquí, estas aplicaciones o este tipo de potenciómetros, pues se utilizan en la parte electrónica, ¿no? En el laboratorio, cuando hagamos aplicaciones o cuando ustedes hagan aplicaciones, espero que el siguiente semestre ya puedan asistir a la universidad y puedan trabajar ya en el laboratorio. Los elementos de tipo resistivos que vamos a tener son estos reóstatos, ¿sí? Este tipo de elementos que vemos acá. Igual como vemos, es un tipo de resistencia variable, ¿sí? Como ven aquí, en la parte superior tengo el terminal variable, y en los otros tengo los terminales A y B. Entonces yo puedo, como decíamos, este elemento pues tiene la capacidad de ponerse a la resistencia y con eso limito en una aplicación el valor de corriente que puedo dar. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de potenciómetro variable y los anteriores que vemos aquí? Aquí también el tipo de corriente o la cantidad de corriente que puede soportar, que también está reflejado en la potencia que puede disipar. También tenemos este otro tipo de resistencias. Como decíamos, podemos utilizar o generar calor o ser sensibles a la luz. Este tipo de resistencias pues la vemos aquí, ¿no? Los que son sensibles a lo que es la temperatura son lo que se conoce como termistores, ¿sí? Que serían estos de aquí. Y también tenemos los LDE, que son resistencias sensibles a la luz, ¿sí? En función de la cantidad de luz o de lúmenes que se tenga, pues va a variar su resistencia.
Y así podemos tener algunas otras aplicaciones o tipos de resistencias que tenemos. ¿Sí? Estas igual de aquí, esto es lo que son termistores, pues ya se los utiliza y como mismo dice aquí son sensores, pues ustedes los van a utilizar ya los que trabajan o los que van a seguir la carrera de electrónica y automatización utilizarán este tipo de resistencias. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Entonces, también tenemos que tener claro que las diferentes resistencias que podemos tener, que son, por ejemplo, aquellas como veíamos que tienen diferente cantidad de potencia, pues también se debe al tipo de composición o cómo están construidas este tipo de resistencia. Las más comunes y estándares, pues son, como dice aquí, de una composición de carbón finamente pulverizado, ¿sí? Que está aquí dentro, que es en el núcleo. Externamente, pues lo que tiene es un relleno de aislante, ¿sí? Este elemento o la cantidad de carbón que tenemos ahí, pues es la que define la cantidad de resistencia. Entonces aquí igual tenemos una de forma gráfica. Por ejemplo, estas que habíamos mostrado, donde varía desde un octavo de vatio hasta un vatio, están hechas como habíamos dicho, de películas de carbón. Tienen una tolerancia del 5 al 10%, como dice aquí, son baratas y de propósito general se utilizan más en el área electrónica. También tenemos estas que eran de color azul, son en su núcleo, pues, o su composición es una película metálica, tienen una mejor precisión del 1% y tienen un alto desempeño. También tenemos estas de acá, que en su encapsulado van a tener óxido metálico y estas tienen mayor potencia. Estas igual de acá, que también son capaces las de alambres de soportar mayor potencia y mayor corriente. Bueno, y acá también tenemos las que ya habíamos mencionado, las SDM, que pues depende y son para circuitos impresos porque son de montaje superficial. Y la potencia tampoco es alta como la que tenemos acá. Las resistencias estándares, las que más se utilizan en la parte electrónica para poder distinguir el valor, tienen lo que se conoce como código de colores. Cada una de estas bandas que tenemos aquí nos van a nosotros permitir y definir cuál es el valor de resistencia que tiene cada una de ellas, ¿no? ¿Sí? Vamos a tener en la que son estándares simplemente cuatro bandas, ¿sí? Siempre vamos a buscar para poder determinar cuál es el valor de resistencia. Vamos a buscar, como dice aquí, la banda mucho más cercana al borde. Esa es la primera banda, significa y nos da la primera cifra significativa. La segunda nos va a dar la segunda cifra significativa. La tercera banda pues nos va a decir por el factor que vamos a multiplicar para poder obtener el valor de resistencia. Y la cuarta banda es el valor o representa la tolerancia que puede tener esa resistencia. Estas de acá también tienen bandas, estas que son de color azul. Estas tienen, como dice aquí, 5 bandas y aquí la diferencia es que estas de aquí tienen una tolerancia de 1 o el 2% en la precisión. Aquí tenemos el código de colores. Este es importante que ustedes lo conozcan, lo sepan y se lo aprendan.
¿sí? Porque lo van a utilizar mucho en las áreas en las materias del área de electrónica. Para la gran mayoría que son electrónicos, pues van a trabajar y van a utilizar ese código de colores. Entonces, ¿qué significa? Como vemos aquí, identificamos la primera banda, eso significa es el primer dígito. La segunda banda es la siguiente cifra significativa. La tercera banda significa el multiplicador por el cual yo voy a multiplicar estas cifras de acá. Y la siguiente o la última banda pues me indica la tolerancia. Entonces, en el caso de aquí, de el resistor que tenemos en la parte superior, aquí vemos que este código de aquí, pues, podríamos decir que es café, aquí, que representa el valor. No, este es naranja, perdón. También estoy en esta de acá. Sí. Entonces aquí, este de aquí es negro, el valor de 1 es café, el valor de 2 es un color rojo, el valor de 3 es naranja, el 4 va a ser una banda de color amarillo, el 5 de color verde, el 6 de color azul o celeste, más o menos así, el 7 de color morado, el 8 de color gris y el 9 de color blanco. ¿Sí? Entonces, igual aquí vemos como esta resistencia de acá se dice que es de precisión. ¿Sí? Como ven aquí, pues nos ayuda, va a tener esta tercera banda que nos va a dar una cifra significativa más para poder tener un valor mucho más exacto. ¿Sí? La quinta banda, pues como dice, es la tolerancia con la cual se puede trabajar. El 5% es de color dorado y el 10% es de color plata. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta resistencia donde aquí la primera banda es verde, esta es azul, esta digamos que es roja y esta es dorada. ¿Sí? Entonces, en función de eso y esta tabla, pues, podemos ir viendo cuál es el valor. En este caso, el verde es el 5. ¿Sí? El azul, si ustedes ven aquí, es 6. Este de acá es rojo, así lo hemos puesto. Y el rojo, como dice aquí, como estamos en una resistencia de cuatro bandas, pues es el multiplicador por el cual nosotros vamos a hacer vamos a multiplicar a estas cifras significativas de acá. En este caso, nosotros dijimos que le íbamos a colocar de color rojo y eso significa que a las dos cifras de acá, pues las tengo que multiplicar por 100. ¿Sí? Entonces aquí significará que las tengo que multiplicar por 100 o lo que significa colocar los dos ceros. ¿Sí? Y esta banda de acá pues implica la tolerancia que va a tener la resistencia y en este caso pues la tolerancia, ahí vemos que es un color dorado, significa el 5%. Entonces esta resistencia de aquí se dice que es de 5.6 kilo ohmios con una tolerancia de más o menos 5%. ¿Sí? Como sabemos, este valor es fijo. Esta tolerancia, ¿qué quiere decir? Que el valor que me puede dar esta resistencia, porque va a depender mucho del material, pues puede variar en este rango del 5%, más o menos del 5%. ¿Sí?
No sé si está ahí, está claro, ¿tienen alguna duda? Si se entendió cómo encontrar, cómo determinar con el código de colores el valor de la resistencia. Sí, pero ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí están observando el simulador donde está construido ese circuito? Sí, profe. Ya. Entonces, bueno, aquí lo que quiero es que podamos comprobar y tener claro el concepto de resistencia y también ya ir un poco relacionando los diferentes elementos que podemos tener en el circuito. Aquí vamos a trabajar con una pila, ¿sí? Que yo le puedo variar el valor de voltaje. Originalmente aquí está con 9 voltios, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí? Tenemos un valor de 9 voltios, hemos colocado aquí esta resistencia. Entonces, esta resistencia, ¿de qué valor será la resistencia? Si hablábamos que tiene aquí café, negro, negro y dorado. ¿Cuál sería? de 10 ohms. De 10 ohmios. ¿Todos estaríamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a ver y comprobar un poco es que todos los elementos se supone que deben tener un valor de resistencia. En los simuladores que utilizamos, pues muchas veces estos valores, estos conductores que tenemos aquí, pues se los hace ideales, es decir, se les coloca una resistencia muy, muy pequeña, ¿sí? Entonces, en este elemento, pues simplemente hemos colocado aquí la pila, ¿sí? Aquí este de acá vendría a ser ese elemento de protección. Este de acá es el de maniobra. Tenemos aquí nuestro elemento pasivo. Aquí he colocado un elemento medidor, que es un amperímetro, ¿sí? Y nos indica por aquí, pues, cuál es el valor de la corriente, ¿sí? Y acá tengo un voltímetro para poder medir el voltaje. Entonces, aquí cerrando el circuito, pues, tenemos simplemente la circulación de corriente en este circuito. Debido a esta resistencia que acá, como mencionaban, es de 10 ohmios, hay una circulación de corriente de 0.9. Con este elemento de aquí, con el voltímetro, pues lo que podemos hacer es un elemento medidor, pues vamos a medir el voltaje, ¿sí? También ya luego vamos a ver que, como ustedes observan, cada uno de estos elementos, pues para poder hacer la medida, tienen que tener o estar en una ubicación o configuración en específico, ¿sí? Si ustedes observan este amperímetro, pues lo tengo que poner en serie o a continuación o hacerle que pase la corriente por ahí. En cambio, el voltaje, para poder medir el voltaje o el voltímetro, pues lo coloco como en paralelo al elemento al cual quiero medir el voltaje. Entonces aquí tenemos 9 voltios y en este de acá, en este elemento, ¿sí? También nos dice pues que estarían 9.99 voltios. ¿Por qué va a ser ese valor o la diferencia? ¿Sí? Si tengo esta fuente y solo tengo este elemento, es, como digo, por la resistencia que puede tener los conductores. Por ejemplo, aquí yo puedo ir incrementando el valor de resistencia que pueden tener para observar y ver qué es lo que
lo que pasa, lo que sucede con el voltaje en esta resistencia, ¿sí? Idealmente significaría que solo tendríamos el valor de 10 ohmios, pero si nosotros vamos incrementando la resistencia de lo que sería el conductor, ¿sí? Pues hay una variación mayor de voltaje en este elemento. Entonces ahí podemos ver también cuál es el efecto de tener un mejor conductor que tenga menor o permita mayor circulación de electrones libres, es decir, va a ser aquel que tenga una resistencia mucho más baja. Mientras más grande sea la resistencia del cable, se dice que va a haber mayores pérdidas o va a haber mayor caída de voltaje en lo que son los conductores, y eso puede ser perjudicial para lo que es el circuito o el sistema que estemos analizando. ¿Sí? Aquí podemos ver los diferentes valores que tenemos, ¿sí? Aquí nos dice que la resistencia de este cable es de 0. Aquí, ¿cuál es la resistencia de este fusible? 15 miliohmios, la resistencia que teníamos acá. Y aquí que puede circular, si ustedes observan, de menos o igual a 4 amperios. Eso es lo que máximo soporta ¿cómo se llama? El fusible. ¿Sí? Si aquí yo le incremento estos valores, puedo ver igual, insisto, que cambia los diferentes valores de voltaje en la carga. Bueno. Desde aquí voy a aumentar la resistencia del cable y voy a dejar abierto este circuito, es decir, aquí no va a trabajar esta rama de este circuito y simplemente vamos a cerrar acá el conductor. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué puedo observar? Como yo incrementé la resistencia que va a tener mi conductor, ¿sí? Eso hace también que se limite la circulación de corriente, como vemos aquí, a 0.57. Pero si yo voy bajando esa resistencia, esta corriente va incrementándose. Como ven aquí, y si ya supero los 4 amperios, este fusible pues se abre y deja de funcionar. A ver, vamos a abrir este. Y aquí lo podemos recuperar. Vamos a ver. Ahí puedo ver que tengo 1.7. 2. Y ahí sigo. En 3 todavía sigue circulando la corriente. Y de ahí si me acerco, supero los 4, pues este fusible se abre y de esa manera también es como actúa ese elemento de protección, ¿no? Entonces aquí ya pudimos ver el funcionamiento de cada uno de esos elementos que forman parte del circuito y también introducir un poco el concepto de la resistencia, ¿no? Que siempre va a ser la propiedad que se va a oponer al movimiento de los electrones. Con eso se limita la cantidad de corriente que circula en un circuito. Entonces, la resistencia o resistor pues tiene diferentes aplicaciones como lo vimos, de generar luz, de generar calor y así. Y la otra de generar o oponerse al movimiento de los electrones. No sé si tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda hasta ahí. No, está todo claro. Inge, sí, una pregunta. Entonces, ¿se puede calcular el valor de la resistencia solo con el código de color? Sí, claro. Básicamente esa es la manera de cómo identificar el valor de resistencia que pueda tener esto, con los códigos de colores. Pero ese código de colores es válido en todo lo que son estas resistencias
estándares de mayor uso, ¿no? Para lo que son, para las... déjenme ver, espérenme. Ya para estas resistencias SDR, las SMD, pues también tienen un código diferente. En muchas de las resistencias de potencia, pues el código o el valor de la resistencia está escrita en la placa, ¿no? Aquí. Entonces, en todas las resistencias que tengamos este tipo de bandas, pues podemos recurrir al código de colores, a este cuadro que tenemos aquí, y con eso determinar el valor de la resistencia que tendría cada elemento. Tal vez, no sé si ahí quedó claro o alguna otra duda, alguna otra pregunta. Sí, que podría otra vez repetir en el caso del ejemplo de la simulación, cómo se calculó ahí. En este ejemplo, ¿cuál que no quedó claro? ¿Cómo sabemos que esa resistencia vale 10 ohmios? ¿Esta de aquí? Sí. Ya, aquí vemos que el código de colores es café, negro, negro y dorado, ¿no es cierto? Entonces, si veíamos, dijimos que era café. En este caso, como decimos que es café, la primera cifra significativa es 1. Las siguientes dos bandas era negro, 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 significa que aquí es 0. Y como estoy en una resistencia que solo tiene 4 bandas, el multiplicador, que era la siguiente banda, que era negra, igual es por 1. Significa que esto lo multiplicó por 1, entonces esto es de 10 ohmios, ¿sí? Así sería como en la de la simulación, pues cambio ese valor. No sé si ahí quedó claro. Sí, que gracias. Igual aquí, por ejemplo, si cambio ese valor de resistencia, vamos a poner el valor, va cambiando el código. Por ejemplo, ahí 22 ohmios significa que rojo, rojo y negro, ¿sí? Entonces, igual, cuando nosotros veamos y queramos comprar una resistencia, pues existen y los valores de resistencia están limitados por estos códigos de colores. Entonces, voy a tener resistencias de 10 ohmios, de 22 ohmios, y de 33 ohmios, y así. Pues hay valores en función de este código de colores que podemos tener. No es que voy a poder tener un rango muy variado de resistencias. Todo va a estar limitado por el código de colores que podemos tener. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No?